Srimad Bhagavatam, traducido y comentado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Introducción, quinta parte. El Señor, después de recibir la orden de Sannyas, quiso de inmediato partir hacia Vrindavana. Durante 3 días seguidos viajó por Radha Desh, los lugares por donde no fluye el Ganges. Él se hallaba en un estado pleno de éxtasis por la idea de ir a Vrindavana. Sin embargo, Srila Nityananda lo desvió de su camino a Vrindavana y lo llevó a la casa de Advaita Prabhu en Shantipur. El Señor permaneció en la casa de Advaita Prabhu por unos cuantos días, y sabiendo bien que el Señor estaba dejando para siempre el calor de su hogar, envió a sus hombres a Navadvip para que llevaran a Madre Yachi a que tuviera un último encuentro con su hijo. Algunas personas inescrupulosas dicen que el Señor Chaitanya también se reunió con su esposa después de adoptar sannyas y que le ofreció su sandalia de madera para que la adorara, pero las fuentes auténticas no dan ninguna información del encuentro tal. Su madre se reunió con él en la casa de Advaita Prabhu y cuando vio a su hijo en la orden de sannyas, se lamentó de ello. A manera de arreglo, le pidió a su hijo que estableciera su centro de actividades en Puri, de forma que ella pudiera obtener fácilmente información acerca de él. El Señor le concedió este último deseo a su amada madre. Después de este incidente, el Señor partió hacia Puri, dejando a todos los residentes de Navadvip en un océano de lamentación a causa de su separación. El Señor visitó muchos lugares importantes en camino a Puri. Visitó el templo de Gopinathaji, quien había robado leche condensada para su devoto Srila Madhavendra Puri. Desde entonces, la deidad Gopinathaji es famosa como Shira Chora Gopinath. El Señor disfrutó de esa historia con gran placer. La propensión a robar existe incluso en la conciencia absoluta, pero debido a que la exhibe el absoluto, pierde su naturaleza pervertida y se vuelve así digna de ser adorada hasta por el Señor Chaitanya, con base en la consideración absoluta de que el Señor y su tendencia al robo son uno e idénticos. Esta interesante historia de Gopinathaji se explica vívidamente en el Sri Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami. Después de visitar el templo de Shira Chora Gopinath de Remuna, en Balasore, Orissa, el Señor prosiguió hacia Puri y en el camino visitó el templo de Shakshi Gopal, quien apareció como testigo en una disputa familiar que ocurrió entre 2 devotos brahmanas. El Señor oyó la historia de Shakshi Gopal con gran placer, porque quería inculcarle a los ateos que las venerables deidades de los templos, aprobadas por los grandes acharyas, no son ídolos, como lo alegan los hombres que poseen escaso acopio de conocimiento. La deidad del templo es la encarnación Archa de la personalidad de Dios, y en consecuencia, la deidad es idéntica al Señor en todo aspecto. Él responde en la proporción en que el devoto le da su afecto. En la historia de Shakshi Gopal, en la que hubo una diferencia familiar entre 2 devotos del Señor, con objeto de aplacar la agitación, así como también para conferirle un favor específico a sus servidores, viajó desde Vrindavana a Vidyanagara, una aldea de Orissa, en la forma de su encarnación Archa. Desde ahí, la deidad fue llevada a Chutak, y así pues, el templo de Shakshi Gopal es visitado aún hoy en día por miles de peregrinos en camino a Jagannath Puri. El Señor pasó la noche allí y prosiguió luego hacia Puri. En el camino, Nityananda Prabhu le rompió su vara de sannyas. El Señor se disgustó aparentemente con él por esto y se fue solo a Puri, dejando atrás a sus acompañantes. En Puri, cuando entró en el templo de Jagannatha, de inmediato se saturó de éxtasis trascendental, perdió el conocimiento y cayó al piso del templo. Los guardianes del templo no podían entender las actividades trascendentales del Señor, pero allí se encontraba presente un gran pandit erudito, de nombre Sarvabhauma Bhattacharya, y pudo comprender que la pérdida del conocimiento que había sufrido el Señor al entrar al templo de Jagannath no era algo ordinario. Sarvabhauma Bhattacharya, que era el principal pandit comisionado de la corte del rey de Orissa, Maharaj Prataparudra, se sintió atraído por el brillo juvenil del Señor Chaitanya Mahaprabhu y pudo entender que semejante trance trascendental solo se presentaba en muy raras ocasiones y en esos casos solo lo exhibían los más adelantados devotos que ya se encontraban en el plano trascendental en completo olvido de la existencia material.
Solo un alma liberada podía exhibir semejante proeza trascendental, y Bhattacharya, que era sumamente erudito, pudo entenderlo a la luz de la literatura trascendental con la que estaba familiarizado. Por consiguiente, les pidió a los guardianes del templo que no perturbaran al desconocido sannyasi y que llevaran al señor a la casa de él para que pudiera seguir siendo observado mientras se encontraba inconsciente. El señor fue llevado de inmediato a la casa de Sarvabhauma Bhattacharya, quien en esa época tenía suficiente poder de autoridad por ser el Shava Pandita, o el decano de la Facultad de Libros en sánscrito del Estado. El erudito Pandita quería examinar minuciosamente las proezas trascendentales del señor Chaitanya, debido a que, con frecuencia, algunos devotos inescrupulosos imitan las proezas físicas para hacer alarde de logros trascendentales, únicamente para atraer a la gente inocente y aprovecharse de ella. Un erudito entendido como Bhattacharya puede detectar a esa clase de impostores y cuando los encuentra los rechaza de inmediato. En el caso del señor Chaitanya Mahaprabhu, Bhattacharya examinó todos los síntomas a la luz de los shastras. Él examinó como lo hace un científico, no como un sentimental necio. Observó el movimiento del estómago, el latido del corazón y la respiración a través de los orificios nasales. También le tomó el pulso al señor y vio que todas sus actividades corporales estaban completamente suspendidas. Al colocar un pedazo de algodón cerca de su nariz, notó que había una ligera respiración, pues las finas fibras del algodón se movían lentamente. De esa forma llegó a cerciorarse de lo genuino del estado inconsciente y de trance del Señor, y comenzó a tratarlo de la forma prescrita. Pero el señor Chaitanya Mahaprabhu solo podía ser tratado de una manera especial. Él únicamente respondía al sonido de los santos nombres del Señor proferidos por sus devotos. Sarvabhauma Bhattacharya no sabía de ese trato especial debido a que el Señor aún era un desconocido para él. Cuando Bhattacharya lo vio en el templo por primera vez, simplemente lo tomó por uno de los muchos peregrinos. Mientras tanto, los compañeros del Señor, que habían llegado al templo un poco después que él, oyeron de las hazañas trascendentales del Señor y de cómo había sido llevado por Bhattacharya. Los peregrinos que se hallaban en el templo aún estaban murmurando acerca del incidente, pero, por casualidad, uno de esos peregrinos había conocido a Gopinath Acharya, a quien Gadadhar Pandit conocía, y a través de él supo que el señor yacía en un estado inconsciente en la residencia de Sarvabhauma Bhattacharya, quien resultaba ser el cuñado de Gopinatha Acharya. Todos los integrantes del grupo fueron presentados por Gadadhar Pandit a Gopinatha Acharya, y este último los llevó a todos a la casa de Bhattacharya, en la que el señor yacía inconsciente en un trance espiritual. Como de costumbre, todos los miembros del grupo cantaron entonces en voz alta el santo nombre del señor Hari, y el señor recobró el conocimiento. Después de esto, Bhattacharya recibió a todos los miembros del grupo, entre ellos al señor Nityananda Prabhu, y les pidió que aceptaran a ser sus invitados de honor. El grupo, incluyendo al señor, fue a bañarse al mar y Bhattacharya se encargó de que tuvieran residencia y comida en la casa de Kashi Mishra. Gopinath Acharya, su cuñado, también ayudó en esto. Entre los dos cuñados hubo algunas conversaciones amistosas acerca de la divinidad del Señor, y en esa discusión Gopinath Acharya, que conocía al Señor desde antes, trataba ahora de establecer al Señor como la personalidad de Dios, y Bhattacharya trataba de establecerlo como uno de los grandes devotos. Ambos discutieron sobre la base del punto de vista de los shastras auténticos y no sobre la base del vox populi sentimental. Las encarnaciones de Dios se determinan mediante los shastras auténticos y no mediante el voto popular de fanáticos necios. Debido a que el señor Chaitanya era de hecho una encarnación de Dios, en esta era algunos fanáticos necios han proclamado muchísimas encarnaciones supuestas de Dios sin referirse a las escrituras auténticas. Pero ni Sarvabhauma Bhattacharya ni Gopinath Acharya cayeron en ese sentimentalismo tonto. Por el contrario, ambos trataron de establecer o rechazar su divinidad sobre la base de los shastras auténticos. Más adelante se descubrió que Sarvabhauma Bhattacharya también era del área de Navadvip, y a través de él se supo que su padre había sido compañero de estudio de Nilambara Chakrabarti, el abuelo materno del señor Chaitanya.
En ese sentido, el joven sannyasi, el señor Chaitanya, evocaba un afecto paternal en Bhattacharya. Bhattacharya era el profesor de muchos sannyasis de la orden de Shankaracharya Sampradaya y él mismo pertenecía también a ese culto. Por consiguiente, Bhattacharya deseaba que el joven sannyasi, el señor Chaitanya, también lo oyera hablar de las enseñanzas del Vedanta. Los seguidores del culto Shankara son por lo general conocidos como vedantistas. Esto no significa, sin embargo, que el Vedanta es un estudio exclusivo de las Shankara Sampradaya. Todas las Sampradayas genuinas estudian el Vedanta, pero cada uno de ellos tiene sus propias interpretaciones. Más, aquellos que pertenecen a la Shankara Sampradaya, por lo general se dice que ignoran el conocimiento que tienen los Vaishnavas vedantistas. Por esta razón, el título de Bhaktivedanta le fue dado primero al autor por los Vaishnavas. El Señor accedió a recibir lecciones de Bhattacharya en lo referente al Vedanta, y ambos se sentaron juntos en el templo de Jagannath. Bhattacharya habló continuamente durante 7 días, y el Señor lo oyó con mucha atención, sin interrumpirlo. El silencio del Señor despertó algunas dudas en el corazón de Bhattacharya, y éste le preguntó al Señor cómo era posible que no preguntara ni comentara nada acerca de sus explicaciones del Vedanta. El Señor se presentó ante Bhattacharya como un estudiante tonto y fingió haber oído la exposición del Vedanta que Bhattacharya hacía, porque este último consideraba que ese era el deber de un sannyasi, pero el Señor no estaba de acuerdo con sus conferencias. De esa manera, el Señor indicó que los supuestos vedantistas de la Shankara Sampradaya o de cualquier otra Sampradaya que no siguen las instrucciones de Srila Vyasadeva estudian el Vedanta de una forma mecánica. Ellos no están plenamente conscientes de ese gran conocimiento. La explicación del Vedanta Sutra la da el propio autor en el texto del Srimad Bhagavatam. Aquel que no tiene conocimiento acerca del Bhagavatam difícilmente podrá conocer lo que dice el Vedanta. Bhattacharya, siendo un hombre sumamente culto, pudo entender las observaciones sarcásticas que el Señor hizo acerca del vedantista popular. En consecuencia, le preguntó por qué no hacía preguntas acerca de los puntos que él no pudiera entender. Bhattacharya captó la finalidad de su absoluto silencio durante los días que lo había escuchado a él. Eso claramente demostraba que el Señor tenía algo más en mente. Así pues, Bhattacharya le pidió que revelara lo que pensaba. Ante esto, el Señor habló de la siguiente manera: Mi querido Señor, yo puedo entender el significado de los sutras como Yamadi, Asya, Yataha, Shastra, Yonituat y Atato Brahma Jiñasa del Vedanta Sutra, pero cuando tú los explicas a tu propia manera, me resulta difícil entenderlos. El propósito de los sutras ya está explicado en ellos, pero las explicaciones tuyas los cubren con algo más. Tú no tratas de tomar el significado directo de los sutras, sino que das tus propias interpretaciones indirectas. El Señor atacó así a todos los vedantistas que, para satisfacer su propio propósito, interpretan el Vedanta Sutra de acuerdo con la moda y de acuerdo con su limitada capacidad de pensamiento. Con ello, el Señor condenó esas interpretaciones indirectas de escrituras tales como el Vedanta Sutra y las demás escrituras auténticas.